Hola, buenos días. Estamos aquí en Estrasburgo y estoy con el experto del Grupo Verde en cuestiones de agricultura, Hannes Lorentzen, para hablar de agrocombustibles. Y digo agrocombustibles adrede y no biocombustibles para no confundir a la gente, porque nada tiene que ver con los productos ecológicos. Y yo planteo la pregunta a Hannes: ¿por qué tenemos que decidir entre comer y conducir? Bueno, primero es muy importante que últimamente se ha cambiado muchas cosas en la política agraria. Por todos los temas del cambio climático, la Unión Europea ha mirado cómo se puede reemplazar, Sí. Reducir las emisiones. reducir todos los efectos sobre el clima. Y entonces la idea era, las plantas están absorbiendo CO2, y entonces si podemos utilizar las plantas para producir combustibles con estas plantas, pues va a ser un equilibrio. Vamos a tener las plantas que reducen, Claro. y del otro lado podemos utilizar los combustibles de las plantas, los agrocombustibles. Las plantas como sumidero de CO2 y al mismo tiempo las plantas como Exactamente. combustible. Pues una idea magnífica, ¿no? Una idea magnífica, pero en la práctica es un poco diferente. ¿Por qué? Porque primero va a haber una competencia por el suelo. Porque no podemos decir que tenemos en el mundo o en Europa superficies que no se utilizan. Se puede mencionar quizás los famosos set-aside, las partes que durante un tiempo se han... Barbecho. Lo llamamos el en casa. barbecho, pero el barbecho en realidad ya se ha utilizado para non-food, para producción de plantas que no se utilizaban para la nutrición. Entonces ya no se queda mucho de este terreno para utilizar, para producir combustibles. ¿Estás diciendo que no hay bastante tierra fértil para dar a comer a todo el mundo? Pues primero creo, tenemos que mirar lo que es la situación en Europa. Europa está importando muchísimo de base para nutrición de los animales. Somos el importador más importante del mundo en términos de productos básicos agrícolas. Entonces estamos ya en una situación en que no podemos decir tenemos sobra terreno. La misma cosa es el caso en otras partes como los Estados Unidos. Han tenido muchísimo que sobraba para exportar, pero durante los últimos años han transformado mucho terreno en producción de combustibles. Ahora ya de los cereales, del maíz, están utilizando 40% de terreno para la producción de combustibles. Entonces ya es una situación en que se ve que hay competencia. ¿Y los precios de los alimentos suben por la expectación de los agrocombustibles? No solamente con la expectación, pero con la realidad. La realidad. Que en la producción de combustibles se utiliza más y más de los cereales que antes se utilizaban para los animales o para la alimentación humana. ¿Y por qué estamos los verdes en contra de ese objetivo de que 10% de los depósitos de nuestros coches venga de biocombustibles, de agrocombustibles? ¿Por qué estamos en contra de ese objetivo? Y si piensas que este objetivo de la Comisión Europea se va a mantener. Bueno, primero vemos que los precios agrarios suben a un nivel que para los pobres en muchos países, como en México la tortilla, hemos tenido muchos casos ya en que se ve que los precios para la alimentación de la población pobre son ya demasiado altos. Estás hablando de maíz. ¿Se utiliza maíz, por ejemplo? Sí. Sí, pero en otros países pasa la misma cosa. Porque si estos cereales están utilizados para producir combustibles, pues tiene efecto a los que solo tienen la posibilidad de comprar para comer y no
en ningún caso tienen dinero para hacer otra cosa. Entonces los pobres del mundo están compitiendo con los más ricos que tienen coches poderosos para el mismo producto. Bueno, tenemos este famoso ejemplo de los coches muy grandes que se utilizan. Todoterrenos. Ahí se ha calculado de que lo que pones como combustible en un coche una vez en el depósito, del nivel de calorías es la misma cantidad de calorías que un hombre utiliza durante un año para nutrirse. Entonces, cada vez que se llena el depósito, se pierde las calorías para dar a comer a una persona durante un año. Exactamente. Entonces, ahí está nuestra duda. Primero, en la cuestión de distribución de la alimentación, de la nutrición para todo el mundo. Pues decimos que el terreno ahora está suficiente para nutrir el mundo. Es una cuestión de distribución y de acceso a suficiente alimentación. Sí. Pero si ahora viene esta concurrencia y si de punto de vista de ganas que se pueda hacer con combustibles, pues los países nórdicos que ahora ya consumen con 17% de la población, 80% de los combustibles y de la alimentación, pues esto va a agravarse todavía porque el dinero está en el norte y podemos comprar de todo el mundo la alimentación, importar la alimentación, también para la producción de alimentación de los animales, del consumo de carne, los piensos, y para nuestra propia alimentación y para la alimentación de los coches. Y entonces el norte puede acaparar, tomar todo esto aún más, y el sur no se puede. Entonces es una cuestión de justicia global, pero sin embargo, ¿los agrocombustibles realmente bajan las emisiones de CO2? Eso es la gran cuestión. Y ahora tenemos un estudio que todavía no ha publicado la Comisión, que sus propias instituciones de investigación han hecho sobre la cuestión, cuál es el efecto sobre el cambio climático, sobre los gases CO2 si el balance energético es positivo o negativo. Sí, es una cuestión, pero la otra cuestión es si el efecto realmente es positivo para bajar el CO2. Y ahí, ahora, este estudio dice que muy probablemente, 80% de probabilidad, no van a bajar, porque con el efecto de que en muchas partes del mundo se destruye el forêt tropical. Sí, la biodiversidad. La biodiversidad, no, también y la selva tropical. La selva tropical. En estas regiones salen gases, otros gases, que son muy negativos para la agricultura intensiva para hacer agrocombustibles tiene un impacto sobre la capacidad de los bosques de ser sumideros de la contaminación. Exactamente. Y esto la Comisión de momento no quiere publicar porque su objetivo de 10% está dentro del paquete dentro del paquete programa para introducir energías renovables. Entonces ahí está el problema, que la Comisión no quiere admitir que hay un problema en los agrofuels, en los agrocombustibles, y entonces ahí no es fácil de salir de esta idea. Bueno, gracias Hannes, y espero que la Comisión y las instituciones que abran sus ojos y que vean que es una situación insostenible y que vayamos a una gestión de la tierra, de los alimentos, de forma más racional. De momento somos los únicos, los verdes, en el Parlamento Europeo, que desde el principio hemos dicho: atención, hay muchos conflictos de interés, hay muchas cuestiones no resueltos, y entonces, sobre todo, si queremos obtener, si queremos realizar nuestro objetivo de dar suficiente alimentación a todo el mundo a nivel global,
pues tenemos que bajar nuestra demanda en cuanto al consumismo. Tenemos que reducir el consumismo. Tenemos que comer menos petróleo también, que exactamente, está dentro de todos los alimentos. Y quizás pensar un poco también al consumo de carne, porque nuestro ejemplo de alto consumo de carne también está copiado ahora por India, por China y otros. Y entonces bajamos el consumismo y pensamos un poco en suficiencia. La suficiencia, y ya hay bastante, que tenemos bastante, y que entonces la pregunta comer o conducir sí que es una pregunta pertinente. Exactamente. Gracias. De nada.